Muy, pero muy buenas tardes, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma de este servicio y podemos saludarlo a todos en nombre del equipo, que podamos llegar a estudiar la segunda parte del libro del nuevo conductor profesional. Estimados amigos, aprovecho de saludar a quienes podrían estar en el chat, como por ejemplo, por acá los tengo, saludar Francisco, a Francisco por acá, que lo tenemos, a Geraldo Medina, a Paulina Zurita, a estudio287.cl. Así que los saludo en nombre del equipo a cada uno de ustedes. Recordar que hoy día la clase es la parte segunda de lo que vimos el día de ayer, referente a los siniestros de tránsito, algunos factores que intervienen a ello de acuerdo a la legislación y a la normativa vigente de hoy, el conductor, las causas de acuerdo a los siniestros de tránsito, los gráficos de acuerdo a los porcentajes. Por eso hoy día ya no se le llaman accidentes, sino que se le llaman siniestros, ya que no son accidentes porque podemos tener el porcentaje estadístico de las causales que fueron hechos. Por lo tanto, tanto las causales como los horarios, área geográfica e ubicación, podemos determinar que ya conocemos dónde hay más accidentes, entre comillas, de tránsito, y podemos dar la resolución de que no son accidentes porque son evitables. Y al ser evitables vienen siendo causales por no cumplir la normativa vigente que está en la legislación de tránsito. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. El chat se encuentra disponible para todos aquellos que nos quieran escribir. A ver, vamos a ver, están todos habilitados para que puedan escribir. Por acá tengo, estamos muy bien por acá. A ver, se me quedaba uno aquí, Francisco y F-Grave. También se me quedaba para saludarlo. Ya, los demás, que a lo mejor no los puedo ver, pero están conectados, también los saludo para los que por primera o segunda vez se conectan a la plataforma, revisando el libro del nuevo conductor profesional. Desde acá, mi nombre es Julio Villalobos, me presento para los que no me conocen y estamos impartiendo la clase del día de hoy referente al segundo tema de la legislación de tránsito. ¿Qué nos corresponde ver hoy día? Ayer podíamos determinar y podíamos visualizar algunos factores que intervienen en los accidentes de tránsito, como la velocidad, el alcohol, las drogas, la fatiga, etcétera. Todos los factores que intervienen para que los siniestros de tránsito se lleven a cabo, que lamentablemente hay algunos de acuerdo a la velocidad que impactan gravemente en el ser humano. Y por eso mismo, hoy en día, vamos a hacer los ejercicios de acuerdo a la distancia que debemos conservar entre un vehículo y otro. Muchos alumnos esperan esta clase, inclusive esta clase es muy esperada por los postulantes a la licencia clase B. Si hay alguno que está postulando a la licencia clase B, le va a servir bastante la clase del día de hoy. Eso sí, la vamos a sacar del libro del nuevo conductor profesional. Eso es lo que estamos estudiando hoy en día. Así que, estimados amigos, los voy a invitar a que revisen su pantalla. Les voy a compartir desde ya el tema de hoy. Eso. Ahí estamos con el tema de hoy. Por acá yo preparo el chat para todos los que nos quieran saludar. Por ejemplo, Paulina nos está saludando ahora. Buenas tardes para ti también, Paulina. Espero que sea una clase muy provechosa de hoy. También puedo tener los participantes. Acá, ya, Francisco por ahí nos saluda con un gesto virtual de levantamiento de mano. Vamos a ir de inmediatamente a lo que corresponde a la legislación del tránsito. Ya. Ayer podíamos ver todos estos contenidos, los accidentes, los factores que intervienen, otros factores, y llegamos a los conceptos relacionados con la reacción del conductor, porque la reacción no es del vehículo. Aquí vamos a determinar inmediatamente la reacción del conductor.
Y para ello tenemos que partir por algo que es muy importante, que es la velocidad. No podemos dejar una base sólida, que es cómo manejo la velocidad para poder entender el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia total de detención. Por ende, nos vamos a ir a las diapositivas de velocidad, por acá. Poder informarle a ustedes que la velocidad o límite de velocidad relacionado con la ley de tránsito los podemos divisar en el artículo 148 al 150 inclusive. Y comenzamos la clase, chiquillos. Atención. La velocidad es la distancia que va a recorrer un vehículo en una determinada unidad de tiempo. Recuerden que el objetivo hoy en día es llegar a conocer gradualmente lo que significa el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia total de detención, ¿cierto? Para ello tenemos que estudiar la velocidad en conceptos. Por ende, el concepto de la velocidad nos dice que es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo. Ahí tenemos en la diapositiva un ejemplo de 1 hora, por lo tanto, este vehículo tiene 80 kilómetros recorrido y se demoró 1 hora, por lo tanto, su viaje, su proceso aproximado fue a 80 kilómetros por hora. Los tipos de velocidades tienen clasificación, y aquí es donde tenemos que entenderlo más que memorizarlo. Tenemos que entender que existen conceptos para la velocidad. Nosotros como conductores muchas veces nos preocupamos de aprendernos los límites, que lo veíamos el día de ayer. Para la zona urbana, 50 kilómetros por hora. Para la zona rural, 100 o 120 para los conductores que conducen vehículos menores a 3.860 kilos. Según las pistas de circulación, 100 una pista, 120 dos pistas en el mismo sentido. Estamos hablando de vehículos livianos. Para vehículos pesados, el límite vendría siendo 90 kilómetros por hora, como también para transporte escolar, para camiones, buses y vehículos que tengan más de 17 asientos. Eso nos indica la ley de tránsito. En la zona de escuela nos dice que 30 kilómetros por hora es nuestro límite y que no podemos superarlo, ya que son los momentos cruciales en que los alumnos de la educación básica o inferior están ingresando o saliendo del establecimiento educacional. ¿Qué me dice también de acuerdo a la velocidad? Que la velocidad debo disminuirla en cada situación que sea necesaria. Es como un ceda el paso en cada momento. Disminuir la velocidad en todos los cruces, en todas las intersecciones, los pasos para peatones, los resaltos, y también cuando veo un furgón escolar que está con sus balizas encendidas o sus intermitentes de seguridad accionados. Eso me da el hecho de que debo disminuir la velocidad hasta detenerme si fuera necesario. Entonces estamos viendo los conceptos. Para estos conceptos existen 3 tipos de velocidades. La número 1 es la que usted ve en pantalla, la velocidad razonable y prudente. La número 2 es la velocidad reducida y la número 3 es la velocidad excesiva. Vamos a pasarla de una forma bien rápida para que vamos llegando lo más rápido posible a los ejercicios del tiempo de reacción, frenado y total de detención. Dice así: la velocidad razonable y prudente es aquella reglamentaria en nuestro país que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo momento con el objetivo de no ocasionar, o sea, de evitar un siniestro de tránsito. ¿Ya? ¿Qué significa poder entender la velocidad razonable y prudente? No es por límites, no es por números, sino que para que la velocidad, dice acá, sea razonable y prudente, los conductores deben considerar condiciones existentes del tránsito, los riesgos que puedan haber, la vía en el tránsito peatonal, demarcaciones y señales, que las pudimos ver el día de ayer, estado de la calzada, diseño y tipo de construcción. También tengo que tener en cuenta la visibilidad y el estado del vehículo. En la visibilidad no me debe sorprender la proyección de la sombra de los árboles,
No me debe sorprender el reflejo de la luz solar, los vehículos que estén estacionados a nuestro costado, las condiciones de día y de noche que cambian de luz, las condiciones atmosféricas, lluvia, niebla, etc. Y en el vehículo las condiciones mecánicas que deben estar con un uso adecuado con los elementos de seguridad del vehículo. El conductor. El conductor, recuerden la clase de ayer, que decíamos que, de acuerdo a los siniestros de tránsito, tiene una responsabilidad aproximada de un 90% en ella, ya que por no respetar los cruces, no respetar las velocidades, no respetar la maniobrabilidad del vehículo, es donde lamentablemente el conductor va a tener la mayor incidencia en los accidentes de tránsito, que serían aproximadamente el 90%. Hablando del conductor, relacionado con la velocidad razonable y prudente, no es mejor conductor el que conduce a mayor velocidad, ni tampoco a menor velocidad, sino que aquel que controla su vehículo con todo lo habido y por haber relacionado con estar atento a las condiciones del tránsito en el artículo 108 y disminuyendo la velocidad en curvas, disminuyendo la velocidad cuando pasa por un lugar específico, como hablábamos recién, situaciones de establecimiento educacional, resaltos sucesivos, lugares que tengan cruces e intersecciones. Entonces, el conductor que sea de mejor evaluación va a ser el que conduzca a una velocidad razonable y prudente. Recuerde que tenemos un límite superior y recuerde que también no podemos conducir a una velocidad tan baja que no entorpezca el flujo vehicular. Entonces, el conductor que es mejor evaluado va a ser aquel que conduzca una velocidad razonable y prudente. Vamos a la número 2. Velocidad reducida. En esta, usted tiene que dejar el mejor espacio que pueda dejar. El tiempo mayor que pueda dejar para que pueda detener el vehículo en el menor tiempo y espacio posible. Entonces, debo reducir la velocidad para que el vehículo no se me desplace tanto en el momento del frenado. De acuerdo a la ley de tránsito, se debe usar en los siguientes casos. Cada vez que sea necesario, el conductor va percibiendo la necesidad de disminuir cuando va en la vía pública. Al ingresar a un cruce de calles o caminos, al aproximarse o entrar a una curva, cuando se aproxima a la cumbre de una cuesta, cuando está en la altura y no puede visualizar hacia el otro lado de la cuesta, cuando conduzca por un camino que es angosto y también de poca luz. Aquí tenemos los límites de velocidad, de acuerdo a lo que veíamos recién. Zona urbana, 50 km/h para todos los vehículos. Zona rural, los dos primeros, 100 y 120 para vehículos livianos, 90 y 100 para los vehículos pesados. La diferencia entre 100 y 120 va a ser una pista de circulación y 120, dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. Para los vehículos pesados, 90 km/h para los buses, camiones y todos los que superan los 3.860 kilos de peso bruto vehicular, o también el transporte escolar, inclusive los que tengan más de 17 asientos. 100 km/h para vehículos pesados va a ser un límite autorizado solamente para los buses interurbanos. ¿Cuáles son los buses interurbanos? Que por intermedio de la circulación de la pista que ellos vayan, van a unir una ciudad con otra, no considerar más de 200 kilómetros de recorrido. Por ejemplo, en Santiago Valparaíso o viceversa. Buses interurbanos, uniendo ciudades, así se puede determinar. Y la tercera viene siendo la clasificación de la velocidad excesiva. Muchas veces nosotros llamamos a una velocidad excesiva cuando son 150 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Cualquiera podría decir, es excesivo. Pero la verdad que la clasificación de excesiva, en este caso de velocidad,
viene siendo a veces hasta 40 kilómetros por hora, porque la definición es la que sobrepasa el límite permitido en ese lugar o señalado. Pongamos un ejemplo, en una zona de escuela donde a nosotros nos permite un límite hasta 30 kilómetros por hora, si nosotros vamos a 40, ya estamos infringiendo la ley con una velocidad excesiva. Así que la velocidad excesiva va a clasificar el sobrepasar, tal como dice acá, los límites máximos de velocidad que estén permitidos por ley o que estén señalados en la vía pública. Aquí hay dos formas de visualizar la velocidad. Los permitidos son los que vimos anteriormente. Estos. Esos son los permitidos. Y los señalados son los que me van a aparecer con número en la vía pública. ¿Ya? Entonces la velocidad excesiva me va a conllevar a una reacción mayor, ya sea de tiempo, como también de desplazamiento en metraje. La distancia de reacción es la que recorre el vehículo desde que el conductor aprecia el peligro, saca el pie del acelerador y alcanza el pedal de freno. Eso es un tiempo de reacción. Fíjese bien, nosotros hoy día estamos viendo, para que lo podamos ver, mire, nosotros hoy día estamos viendo el tiempo de reacción, 1, distancia de frenado, 2, y distancia de tensión, 3. Eso debemos separarlo. ¿Cómo lo debemos separar para poder interpretar bien el tiempo de reacción? Acá tenemos un dibujo donde en la parte amarilla viene el vehículo, el tiempo de reacción. Aparece una regla también acá, donde separa la reacción con el frenado. Tiempo y distancia, y acá solamente distancia. Volvemos a lo que teníamos. Miren, dice que el tiempo de reacción o la distancia de reacción va a ser la que recorre el vehículo desde que el conductor aprecia el peligro, punto 1, saca el pie del acelerador, punto 2, se llama desaceleración, y alcanza el pedal del freno, punto 3. Ese desplazamiento se va a llamar distancia de reacción. Como también va a haber un tiempo determinante, que lo veíamos el día de ayer, que va a ser aproximadamente de 1 segundo. Ese es el promedio de la reacción del conductor. Entonces, acá yo veo que habemos varios conectados, que podemos responder esta pregunta que les voy a hacer. Por ejemplo, veo a Francisco, veo a Denise, veo a F-Graf, veo a Gerardo Medina, veo a Paulina Zurita, a estudios287.cl, y les quiero hacer esta pregunta. Y todos los que a lo mejor están conectados, que no los puedo divisar de una u otra manera, preguntarle quién se desplaza más acá en la distancia de reacción. Si un camión cargado o un vehículo liviano. A ver, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, voy al chat para ver si alguien me responde. Permiso mientras tanto. Ya nos responde Denise. Denise por acá. Nos responde que para ella piensa que un camión cargado. A ver, si hay algún valiente o alguna valiente, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Qué me dicen ustedes? Es muy importante esta pregunta porque nos va a llevar a considerar los demás aspectos que vamos a ver en la clase. Ya, Denise, vamos a trabajar entre nos. A ver, Paulina, por aquí Paulina nos escribe y dice, para mí que un camión cargado, dice. También la misma opinión de Denise. Pero miren, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque la mayoría de los alumnos en este caso, y conductores también, piensan que un camión cargado se desplaza mayoritariamente en una distancia de reacción. Pero si ustedes ven bien, es la distancia de reacción, miren, es la que recorre el vehículo desde que el conductor aprecia el peligro,
saca el pie del acelerador y alcanza el pedal de freno. O sea, la pregunta mía es, ¿participó el vehículo o participó solamente el conductor? Gerardo Medina nos dice igual. Efectivamente es igual. Es la misma distancia que van a recorrer porque todavía no participa el vehículo. Si se dan cuenta, en la distancia de reacción participa el conductor. Tengo que explicarle esto antes de que vamos a la plataforma y veamos lo que nos dice el libro Nuevo Conductor, porque eso es lo que tenemos que estudiar. Pero estas diapositivas me ayudan a ¿qué? A poder comprender. Miren, dice, desde que percibo peligro. Punto 1. 2. Saco el pie del acelerador. Todavía no freno, ¿ven? Y 3. Alcanzo el pedal de freno. Hasta ahí se llama distancia de reacción, porque después del freno se llama frenado. Distancia de reacción. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a volver a la fotografía que tenía acá. Miren, distancia de reacción. Fíjense que vengo aquí en el mouse en mi vehículo. Aquí vengo con mi vehículo. Vengo. ¡Pum! Aquí percibí peligro. Saco el pie del acelerador y presiono el freno. ¡Pum! Hasta ahí llegué. Distancia de reacción. Frené y por la energía cinética física y muchas otras energías más, me desplazo en el frenado hasta que me detengo por completo. Ahí se va a llamar esto, todo lo que está en rojo se va a llamar distancia de frenado, y todo lo que está en amarillo se va a llamar distancia de reacción. ¿Se acuerdan que yo les pregunté? ¿Quién se desplaza más en la reacción? Los dos iguales. Atención, Paulina, Denise, gracias Gerardo, los dos iguales. ¿Por qué? Porque aunque vaya un camión acá a 60 kilómetros por hora y un vehículo a 60 kilómetros por hora, los dos se van a desplazar lo mismo. El promedio de reacción es 1 segundo. Los dos van a reaccionar en 1 segundo. La diferencia no va a ser ninguna porque recién frenan acá. ¿Ya? Vamos con la plataforma. Espero haberme expresado de alguna forma para que vamos viendo qué significado tiene el tiempo de reacción. Mire, dicen, porque hay dos cosas, tiempo de reacción y distancia de reacción. Miren, aquí estábamos viendo distancia de reacción. ¿Cuántos metros se desplazó? Y acá estamos viendo tiempo de reacción. O sea, hay dos cosas que funcionan en ese momento. Permiso. Ya, miren. Tiempo de reacción. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, ¿ve? Percibimos el peligro, hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento del freno. ¿Ya? Eso se denomina distancia o tiempo de reacción. Vamos a revisar qué sucede en ese momento. El estado físico y psicológico, del correcto estado físico del conductor y psicológico, su experiencia también, su formación, depende en gran medida de la capacidad de selección de la información que puede recuperar y la capacidad de reacción ante un estímulo de peligro de riesgo. Entonces, por eso debemos siempre estar con un estado físico y psicológico de buena forma. Vamos a ver qué complemento tiene con la habilidad. Capacidad de respuesta con precisión, o sea, no voy a andar frenando cada rato o asustado en el vehículo, sino que debo dar una respuesta con precisión y rapidez, con la que un conductor lleve a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Debo ser hábil con los pedales y con la maniobrabilidad del cuerpo, también la sincronización con embriague, freno, no sé, palanca de cambio y todo lo que conlleva el frenado óptimo. Conductor experimentado. En el caso que sea un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción va a ser aproximadamente, decíamos, 1 segundo de promedio. Eso es lo que nos pueden preguntar y es la respuesta que debemos dar en el examen. ¿Cuál es el promedio de reacción del conductor? 1 segundo.
Depende de cada persona, sí, depende de cada persona. El tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en la misma, según las circunstancias del momento. ¿El vehículo sigue avanzando? Sí, durante el tiempo de reacción, lo que comentábamos recién, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad, no varía, hacia el riesgo detectado. ¿Cuándo cambia? Esta variación de velocidad después que presiona el freno. Y aquí todavía no hemos presionado totalmente el freno. El tiempo de reacción va a aumentar por factores que retrasan la respuesta, como pueden ser la edad, cuando es avanzada, la fatiga y el sueño, el alcohol, las drogas, los medicamentos, el calor y el exceso de calefacción. Da sueño, tiene somnolencia. La fatiga, el sueño, el calor y el exceso de calefacción van de la mano. Las comidas abundantes y pesadas. Muy buena alimentación, imagínense. Aquí habla de cuando hay mala alimentación porque hay exceso de alimentación, y aquí habla de una falta de alimentación. Entonces hay un equilibrio, tiene que haber una buena alimentación en el conductor. Las enfermedades, los estados de ánimo, el estrés, etc. Entonces, en el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor, no del vehículo. Ahí atento con eso. Ahí puede tener una muy buena respuesta, óptima, concreta, segura, cuando le pregunten por la reacción, son las capacidades del conductor. No son las capacidades del vehículo, son del conductor, porque él es el que va a determinar el tiempo que se va a demorar en reaccionar, percibe peligro, saca el pie del acelerador, presiona el freno. Por lo tanto, el tiempo de reacción interviene en los factores que influyen en las capacidades del conductor. Hasta ahí llegamos con la reacción, ¿cierto? Vamos con el dibujo de el frenado. Ahí está. En algunos lugares se les llama frenaje o frenado. Sinónimo. Dice que es la distancia que recorre el vehículo desde que se logra presionar el freno hasta que se logra la detención total. Esa va a ser la distancia, podemos medirla desde que presionó el freno hasta que se detuvo por completo, va a ser la distancia de frenaje o frenado. DF muchas veces le dice. Eso va a depender de qué, de muchos factores, velocidad, adherencia de neumático, etc. Aquí tenemos un complemento general a la distancia total para detener el vehículo. Recuerde que se mide en 3 formas. Antes que veamos miren. Distancia de reacción, distancia de frenado, y si sumamos las dos, se va a llamar distancia total de detención. Es lo mismo que nos está hablando acá la diapositiva, miren. Distancia de reacción fueron 14 metros, más después que frenó, se desplazó 16 metros, hizo una distancia total de 30 metros. Porque se suma la reacción de metros y el frenado en metros. 30 metros. Entonces, cuando ustedes le pregunten por DTD, distancia total de detención, es la suma de la reacción más el frenado. Para terminar la diapositiva, con este dibujito, recuerde que estamos viendo las consecuencias de no tener una distancia prudente del vehículo que me antecede. En un choque frontal a 30 km/h, produce un impacto sobre las personas equivalente a la caída de un segundo piso. Y un accidente similar a 70 km/h es tan violento como caer desde un 7º piso. Ya. Entonces ahora salimos de la velocidad y nos vamos al tiempo de frenado o distancia de frenado. ¿Ya? Más que tiempo es distancia. El tiempo no lo podríamos determinar.
porque depende de la velocidad que vengamos. Vamos a ver la definición. La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado la mejor decisión actuando sobre el pedal del freno, si las condiciones del conductor son óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesitará un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Ese tiempo no se sabe porque hay que ver la velocidad que venía. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente esta distancia, que depende de la velocidad, del estado de la calzada, acá le llaman vía, del vehículo y del conductor. El estado del vehículo también influye en gran manera en la distancia de frenado. Imagínense, les voy a hacer una pregunta. ¿El estado del vehículo influye en la distancia de reacción? Porque aquí estamos hablando de frenado. ¿El estado del vehículo influye en la distancia de reacción? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillos? Gerardo me dice no. A ver, ¿quién más influye en el vehículo la distancia de reacción? A ver si hay alguien más por ahí que pueda dar respuesta a esto. Aquí dice que el estado del vehículo influye en la distancia de frenado. La pregunta mía es si el estado del vehículo influye en la distancia de reacción. ¿Qué me dicen ustedes? Geraldo me dice que no. Vamos a tomar la respuesta de Geraldo. Efectivamente no. No influye en la distancia de reacción, ya que la reacción pertenece al conductor. Pero sí influye en la distancia de frenado porque acá da un ejemplo, que los sistemas de freno y suspensión son muy importantes para el mantenimiento del vehículo, ya que afectan en la distancia de frenado. Inclusive da un ejemplo y dice que si hay amortiguadores en mal estado, puede aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Entonces ahí tenemos una respuesta de una pregunta de examen. Dice también que un conductor que ya es experimentado, siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, se va a anticipar al posicionar el pie sobre el freno cuando identifique algunos indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. ¿Qué quiere decir esto? Que el conductor que es experimentado va a ir en aceleración, va con el pie acelerando el vehículo, porque siempre hay que circular con el pie acelerando el vehículo, si no, nos llevamos la velocidad indicada, adecuada, o constante, una velocidad constante. Si saco el pie del acelerador me va a empezar a disminuir. Pero lo más probable es que cuando vaya en una autopista, una carretera con una velocidad ya mayor, voy a ir acelerando y cuando ya más o menos capte de que puede haber algún indicio de riesgo, de peligro, inmediatamente que el vehículo siga su marcha, pero pongo el pie en el freno, sin frenar. Entonces, ese es un indicio de conducción a la defensiva. Y para ello voy a reducir considerablemente la distancia de frenado. Aquí está. Ahí está. Vamos a reducir la distancia de frenado. Aunque yo diría que más que la distancia de frenado, disminuiría la distancia de reacción. Soy un poquito complejo en esto porque lo manejo muy bien. La distancia ganada, dice, distancia recorrida con el pie en el freno, 5 metros. Distancia recorrida sin el pie en el freno, 14 metros, a 50 kilómetros por hora. Distancia recorrida 80 kilómetros por hora con el pie en el freno, 7 metros, y sin el pie en el freno, 22. A 100 kilómetros por hora, distancia recorrida con el pie en el freno, 11 metros, y con el pie sin el freno, 28 metros. ¿Ya? Distancia ganada al colocar el pie frente al freno. Tiempo de reacción es 1 segundo. ¿Sí? Por eso acá me parece que debería decir distancia de reacción. Ya, lo vamos a ver más adelante. Como les decía, la distancia total de detención viene siendo la suma, nada más que la suma, chiquillos. No se asusten de esto cuando le pregunten por la distancia de detención total,
es la suma del frenado y la reacción. Es nada más que eso. Miren, veámoslo. A 50 kilómetros por hora, 14 metros fue la reacción, 5 metros el frenado, total 19 metros. 14 más 5, 19. 22 más 27, 49. 28 más 49, 77. O sea, que la distancia de detención va a ser la suma de la reacción y el frenado. No nos compliquemos más en ese aspecto. ¿Ya? Vamos a ir ahora con los ejercicios que teníamos prometido. Pongan bastante atención, ya que vamos a entrar en un ámbito un poco complejo. Permiso, voy a tomar agüita. Ahí sí. Ya. Ya, estimados amigos, pongan bastante atención acá porque esta es una de las clases que más nos piden relacionadas con la clase B y la clase profesional. Hay veces que preguntan mucho, de hecho son dos preguntas que salen siempre cuando uno va a dar el examen a la municipalidad de conducción, salen dos preguntas de acuerdo a la distancia de reacción, frenado y total de detención. Algunas preguntan por duplicidad, otras por triplicar la velocidad, otras preguntan por cuánto es la reacción a tantos kilómetros por hora, cuánto el frenado a tantos kilómetros por hora, por supuesto que con alternativa, pero la verdad es que aquí lo podemos sacar de una forma muy compleja al principio. Vamos a hacer unos ejercicios físicos. Los ejercicios físicos les voy a pedir que ponga atención nada más. Que ponga atención nada más. Yo le digo cuando tome nota, porque los ejercicios físicos son un poco complejos y usted no va a poder llevar calculadora cuando vaya a dar el examen. Pero sí aquí podemos ejercitarlo. Cuando usted lo comprende y después lo llevamos a cabo con una matemática simple que la podemos realizar con la mente, va a ser mucho más provechoso. Así que vamos con la distancia de reacción, distancia de frenado, distancia total de detención, partiendo por el tiempo de reacción, ¿cierto? Decíamos que el tiempo de reacción pertenece al conductor, que viene siendo promedio 1 segundo. dr es la glosa que pertenece a la distancia de reacción, df a la distancia de frenado y dtd a la distancia total de detención. Acá tenemos los ejercicios físicos de acuerdo al proceso de la reacción. 1. La reacción comienza desde que el conductor percibe el peligro. 2. Desaceleración desde que el conductor saca el pie del acelerador. Y 3. Termina cuando el conductor presiona el freno. Todo esto se va a llamar distancia de reacción o tiempo de reacción, que es un segundo promedio, que lo tenemos acá. En esta distancia de reacción tenemos dos tipos de exámenes. Uno es el promedio que me van a preguntar cuando vaya a la municipalidad, me van a preguntar en la prueba teórica, y yo debo decir que el promedio es 1 segundo, eso ya lo tenemos claro. Segundo, la óptima es 0,8. Esto es conocimiento personal, esto no creo que lo pregunte. Y 0,43 también es un conocimiento personal, para que ustedes sepan. Esto mide de acuerdo al examen que le toman a ustedes como el reactímetro, como el pedal que le conocen mucho, cuando le ponen la luz verde y le dicen cuando cambia a rojo, ustedes frenen rápidamente, lo más rápido que puedan. No importa que le peguen fuerte al pedal, ese pedal está acondicionado para pegarle fuerte, por lo tanto, usted frena rápidamente nomás. No debe pasar los 0,4, eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Ya? Por eso tenemos 3 unidades de medida. 0,4 el examen, óptima 0,8 en la vía pública y promedio en la vía pública 1 segundo. ¿Ya? Espero que vamos bien minuciosos, bien pausados, pero la idea es que vamos entendiendo. Ustedes saben que después que presionamos el freno, comienza la distancia de frenado o frenaje. Punto número 4. Desde que el conductor presiona el freno hasta que se detiene por completo el vehículo se llama frenado.
Y punto número 6, distancia de tensión es la suma del dr más el df. Lo mismo que venimos viendo, no hay nada nuevo todavía. Se van agregando cosas pequeñas de a poco. Vamos a ver los factores que involucran a todas estas distancias. En la distancia de reacción, los factores que van a involucrar son el conductor. Yo puse acá en chiquitito la velocidad, pero prefiero hasta borrarla a veces. En la distancia de reacción, los factores que van a involucrar a la reacción va a ser el factor humano. ¿Por qué? Porque él es el que va a ir sacando el pie del acelerador, percibiendo el peligro y presionando el freno. Por eso, tal como nos contestaba Gerardo hace poco, Paulina, Denise, en este caso le hice la pregunta de quién se desplaza más en una distancia de reacción, si un camión cargado un vehículo liviano, y a la vez son lo mismo, porque en la reacción no participa el vehículo, sino que participa el conductor. Entonces, los factores que involucran en el DR es el conductor factor humano. DF, distancia de frenado. ¿Qué factor involucra en la distancia de frenado? Vehicular. Aquí sí se involucra el factor vehicular. El clima, también el clima, las condiciones de la vía o la calzada, pendiente fuerte ascendiente, pendiente fuerte descendiente, pavimento en mal estado, pavimento resbaladizo, pavimento de gravilla, de ripio, según el estado de la vía. Entonces, la distancia de frenado van a ser involucrados todos estos factores. Al final es el entorno el que me va a perjudicar del frenado si es mayor o menor. Uno de los mayores vendría siendo el vehicular. ¿Por qué? Porque hace una constante física de frenado, física, ojo, física, 13,072. Eso es una constante física de frenado. Usted me podría preguntar, ¿de dónde nace este 13,72 y para qué? ¿Y qué es lo que interviene más adelante? Interviene como una fórmula para poder calcular, para aquellos que calculan los accidentes de tránsito, para poder calcular a cuánta velocidad venía el conductor en el impacto, si ha tenido algún siniestro de tránsito. Entonces, esta constante física de frenado lleva por número 13,72, que proviene de la siguiente. Veámoslo acá. Veamos este cuadrito. Dice 0,7, si usted lo buscan cuando tenga más tiempo, esta es la ley física de acuerdo a la ley de Newton. Neumáticos en mejores condiciones, adherencia al pavimento, fuerza de roce, etc. 0,7. 9,8 también viene incorporada en estos 13,72, que viene siendo la fuerza G, la fuerza de gravedad. Y la fuerza C, que viene siendo 2, es la energía cinética. Es la energía que me conlleva de acuerdo al peso del vehículo, a la maniobrabilidad, al pavimento, a lo descendiente, a la velocidad que traía. La fuerza, energía cinética, es aquella que no puedo controlar, sino que se me va el vehículo y se me va y se me va, aunque apriete el freno hasta el fondo, se me va a ir igual porque lleva una constante física. Esa es la energía cinética. Estos tres se multiplican entre sí, porque todas las leyes físicas se multiplican, no se suman. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿dónde tengo el igual por aquí? Igual. Vamos a hacer suma para que se entienda bien. Miren, vamos a multiplicar 0,7 por 9,8 por 2 y nos va a dar 13,72. Se dan cuenta que en este caso podemos saber de dónde proviene el 13,72, de estas tres fuerzas físicas. ¿Ya? Vamos a ir ahora a las fórmulas para poder hacer un ejercicio. Miren, acá. Esto lo vamos a separar mejor, a ver. Lo vamos a separar. Miren, lo vamos a separar de esta forma para que se entienda mejor.
cierto? Ahí. Ya. Dejamos atrás la fuerza física. Vamos con la fórmula para calcular la distancia de reacción, frenado y total de detención. Velocidad por 1000 dividido por 3600. Vamos a calcular la reacción. La velocidad se multiplica por 1000 y se divide por 3600. Les explico por qué. En nuestro país, la velocidad se mide por kilómetros por hora. Acá debemos cambiar los kilómetros por hora a metros por segundo, que es lo mismo. En 1000 metros equivale a 1 kilómetro. 3600 segundos equivale a 1 hora. Por lo tanto, estamos diciendo lo mismo, velocidad por 1000 metros dividido por 3600 segundos a velocidad por kilómetros por hora. ¿Ya? Estamos diciendo lo mismo, pero lo transportamos a metros por segundo. ¿Para qué? Para que podamos saber cuántos metros se desplazó nuestro vehículo en el segundo como promedio que tenemos para reaccionar. Si tenemos un segundo como promedio de reacción, debemos llevar los kilómetros por hora a metros por segundo para saber los metros. Entonces, esa es la fórmula para calcular la distancia de reacción. Veámosla, acá la tengo destacada en amarillo también. Si el vehículo va a 60 kilómetros por hora, multiplico la velocidad por 1000, me da 60.000, la divido por 3600, me da 16,6 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese segundo de reacción, el vehículo se desplazó 17 metros. O sea, y todavía no frena. Es el tiempo, digamos, muchos le dicen el tiempo perdido antes de frenar. Porque es el tiempo que reacciona el conductor y el vehículo todavía no recibe ninguna orden, sino que la orden la recibe el conductor y en ese segundo es cuando transmite la orden al vehículo. Ese segundo para algunos se llama tiempo muerto, tiempo perdido, pero para nosotros se llama tiempo de reacción, porque tiene que estar ese tiempo. No es un tiempo muerto netamente tal. Tiene que estar ese tiempo porque debo reaccionar. En un segundo, a 60 kilómetros por hora, acá nos estamos dando cuenta que ya el vehículo se desplazó 17 metros. Y por eso le hacen la pregunta, a veces a los conductores clase B, si el conductor va a 60 kilómetros por hora e impacta a un peatón, lo más probable es que el peatón fallezca. ¿Ya? Porque va a 60 kilómetros por hora. No alcanza a reaccionar en un segundo. Mire, se desplazó 17 metros. El peatón no alcanza a moverse en un segundo en 17 metros, menos el vehículo. ¿Ya? Vamos con la distancia de frenado. Ahora, le vamos a poner un colorcito a la distancia de frenado. Un colorcito más llamativo, cosa de que... A ver, que no Ahí está bueno. Ahí está bueno, ya. Fíjense. La distancia de frenado, ¿qué nos dice? La fórmula. Nos dice que el resultado del DR lo debo elevar al cuadrado y lo debo dividir por 13,72. Eso me está diciendo. ¿Cuánto nos dio el resultado del DR? 16,6. Lo elevo al cuadrado. 16,6 por 16,6. 275. ¿Qué dice después? Que debo dividirlo por 13,72. ¿Recuerdan el 13,72? Que lo sacamos de una constante física de frenado. Lo dividimos por la constante física y nos da 20 metros,08. Eso nos da el frenado. Entonces ya tenemos la reacción y tenemos el frenado. Si lo sumamos, tenemos la distancia total de detención, que es la suma del DR más el DF. ¿Ya? Ahí hemos podido hacer un ejercicio exacto de acuerdo a la reacción y frenado y total de detención según la velocidad que traiga el conductor. Seguimos. Hay algunas veces que a ustedes les va a suceder esto, mire. Espérense, fíjense en esto nomás. No se lo voy a dejar un poquito más abajo para que no.
No nos moleste mucho. Ahí. Hay algunas veces que a ustedes les van a decir que duplique la velocidad. Y por eso quise hacer un ejercicio duplicando la velocidad que teníamos arriba. Acuérdense que arriba teníamos 60. Ahora vamos a hacer el ejercicio a 120. Vamos a ir comprobando todo lo que nos habla el libro del nuevo conductor. Vamos a ir comprobando. Entonces, 120 kilómetros por hora, usted ya tiene la fórmula. ¿Se acuerdan? Ahí está. La fórmula que nos dice velocidad por 1000 dividido por 3600, entonces 120.000 dividido por 3600, 33,3. Vamos a la fórmula, el resultado del dr al cuadrado dividido por 13,72, 33,3 por 33,3, 1108 dividido por 13,72, 80 metros. Ahí ya tenemos la distancia de frenado. Y la distancia total de detención, decíamos que la suma, 114,1. Y quiero mostrarles con esto. Aquí hicimos los dos ejercicios. Muchas veces a usted le van a preguntar por duplicar la velocidad. Aquí hicimos los ejercicios a 60 y a 120. Si se dan cuenta, a 60 nos dio un total de 37. Y a 120 nos dio un total de 114. O sea que si a mí me preguntan algo sobre duplicar la velocidad, no es el doble. Miren, fíjense acá. A 60 kilómetros por hora, 17 la reacción, 20 el frenado. Eso es lo que no está bien aquí. A ver, espérenme. Ahí. 17 la reacción, distancia-reacción, distancia de frenado y distancia total de detención. Ahí tenemos los tres. Tenemos los tres conceptos. Miren. A 60, 17 y a 120, 33. Reacción. A 60, en el frenado nos dio 20 y a 120 kilómetros por hora nos dio 81. Distancia total, 37 a 60 y 114 a 120, ¿cierto? Lo tenemos clarito. Clarito, ¿cierto? Esto guárdenlo porque se los voy a preguntar un poco más adelante. Guárdenlo en su mente, esto. Duplicidad de velocidad, 60 y 120. Entonces, miren lo que aparece miren lo que aparece como pregunta. Esta es una pregunta de prueba. Dice así, si su distancia de reacción, aquí tienen que estar atentos porque tienen que responder ustedes. Miren, si su distancia de reacción es 10 metros, aquí ya lo calcularon, no tenemos que hacer nosotros este ejercicio de arriba. Aquí ya lo calcularon. Miren, si su distancia de reacción es 10 y su distancia de frenado es 20, en consecuencia su distancia total de detención va a ser 30 porque es la suma, ¿cierto? Ya está hecho el ejercicio. Pero viene la pregunta, miren acá abajo. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? ¿A cuánto cambiaría la reacción? ¿A cuánto cambiaría el frenado? ¿Y cuánto sería la distancia total de detención si duplica la velocidad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que sería el resultado si se duplica la velocidad teniendo una distancia total de detención de 30? Pero me duplicaron la velocidad, entonces me tiene que dar un resultado. A ver. Pónganme en el chat. Por último, pónganme, no lo sé, porque así yo veo que están poniendo atención. O póngame el número que más o menos a usted se le venga a la mente. ¿Cuál sería el resultado si a usted le piden duplicar la velocidad?
se triplica la distancia de el DD, el DTD. Ya anda cerca, sí, Gerardo anda cerca, pero no es lo correcto. Gracias, Francisco, por tu respuesta. Denise dice, creo que sería 60. ¿Te das cuenta, Denise? Mira lo que pensaste. Si se duplica debería ser 4 veces, dice Francisco. ¡Ay! Miren, buenos comentarios. Se dan cuenta que es importante que ya empecemos a hacer trabajar la mente con lo que nos van a preguntar, porque es mucho mejor que cuando me pregunten sepa lo correcto, sepa lo exacto. Pero lo que veo que ustedes están haciendo trabajar la mente. ¿En qué sentido? Cuando Denise me dice creo que sería 60, es porque ella cree que esto va a ser por 2. Se va a duplicar y va a ser por 2, va a ser 60. ¿Ya? Pero cuando se duplica, mira Denise y los que están conectados, mira, aquí fue 60, el total fue 37, duplicamos 120 y el total no fue 74. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay que duplicar el total. Pero sí, hay una fórmula muy importante. Yo se las tengo escritas con amarillito aquí al lado. Por si alguien quiere sacarle la foto al aparato tecnológico. Aquí al ladito aparece el 2 y el 4. Esa es una fórmula para sacar el resultado cuando me preguntan por duplicar. Miren, quiero ir acá, miren lo que quiero ir aquí al principio. Aquí al principio cuando me empieza a hablar de la energía cinética, miren, aquí está. Por eso va relacionado con la velocidad. Esto lo pasamos ayer. Miren lo que dice. Dice, si la velocidad se duplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. ¿Ve? Ahí ya tenemos un indicio a lo que nos está explicando, pero lamentablemente el libro El Nuevo Conductor no nos explica de la mejor forma esto, sino que nos hace una pincelada nomás de algo lógico. Pero acá vamos a ver el resultado. Miren, esta es una fórmula. Cada vez que a usted le pregunten por duplica, la reacción se va a duplicar y el frenado se va a cuadruplicar. Se duplica el frenado y la reacción el doble. Efectivamente, Francisco, así es. La reacción se duplica y el frenado se cuadruplica. Miren, lo vamos a ver acá. Miren, a 60 dio 17. Si usted calcula 17 por 2 le va a dar 34. ¿Se da cuenta? Y acá en el frenado, si usted lo multiplica por 4, le va a dar 80. ¿Se da cuenta que es por unos puntos, unos decimales? Entonces, cada vez que a usted le pregunten por duplicar la velocidad, la reacción la tiene que multiplicar por 2 y el frenado por 4. Entonces, ¿cuánto sería el total acá? Ahora dénmelo, porque ya tienen la fórmula. A ver, los espero. Ya tienen la fórmula. A ver, la distancia de reacción por 2, si era 10, vendría a ser 20. Francisco está bien concentrado, dice que el total es 100 y está en lo correcto. Muy bien, Francisco. El frenado, si es 20, se multiplica por 4 y viene siendo 80. El total es la suma de ambos. Viene siendo 100. ¿Ya? Para todos los que les dio resultado 100, están en lo correcto. Vamos ahora a triplicar la velocidad. Si triplicamos la velocidad, ¿cuánto sería el total? Vamos, Francisco y los demás que están practicando, a ver. Triplicamos la velocidad. Aquí al ladito les tengo la otra fórmula para triplicar. Duplica y triplica, miren. Duplica y triplica. A ver. Triplica, ¿cuánto sería? Vamos, Francisco, espero en ti. Y los demás. ¿Cuánto sería si triplica la velocidad, la distancia total de detención? 9 veces el frenado y 3 la reacción. Sí, pues hay que sacarlo. Ya.
Sacamos la reacción. 10 por 3, 30. Sacamos el frenado. 20 por 9, 180. La distancia total de detención, si triplica la velocidad, vendría siendo 210. Pero lo más probable, bien Francisco, lo más probable es que a ustedes les pregunten duplicar. Entonces, acá ya hemos aprendido a duplicar la velocidad y a triplicar la velocidad y poder sacar la distancia total de detención total. ¿Ya? Eso hemos aprendido ahora. ¿Cómo llegamos a esto? Miren. Aquí hay una fórmula muy rápida. Espérenme, vamos a borrar esto que lo tengo aquí con un ejercicio que le hago a los alumnos, se me queda grabado. Ya, miren. Cuando es duplicar, la distancia de reacción es 2. 2 por 2, 4 el frenado. Cuando es triplicar, la distancia de reacción es 3. 3 por 3, 9 es el frenado. Cuando es cuadruplicar, la distancia de reacción es 4. 4 por 4, 16. 16 es el frenado. Cuando es quintuplicar, la distancia de reacción es 5. 5 por 5, 25. 25 es el frenado. Es un múltiplo denominador. ¿Ya? Al cuadrado. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. ¿Ya? Y ahí usted lo puede calcular de muy buena fórmula. Miren, aquí está hecho el ejercicio a 60, a 120 y a 180 kilómetros por hora. A 60 nos dio 17, ¿se acuerda que lo sacamos arriba? 16,6 y 20 el frenado, 37. A 120 también lo sacamos, que nos dio 33,3, que nos dio 80,8, pero acá 17 por 2, 34. 20 por 4, 80. ¿Cómo sacamos los 180? A ver, 17 por 3, 51. Y 20 por 9 vendría siendo 180. ¿Cierto? 231 sería acá. Ahí lo podemos sacar. Ahí está, 231. ¿Ven? Ya. Vamos ahora a el otro aprendizaje. Con este terminamos. ¿Cómo saco la reacción y el frenado según me hagan alguna pregunta? Imagínense que me hagan la pregunta de ¿cuánto es la reacción a 60 kilómetros por hora? Tomo el primer dígito y lo multiplico por 3. El aproximado va a ser 18, ¿cierto? El aproximado va a ser 18. Y el exacto es 17. Acuérdense que lo sacamos. Por eso sacamos los ejercicios exactos. ¿Se acuerdan que lo sacamos? Acá están, miren. 17. ¿Mm? Exacto. 18 es el aproximado, exacto es el 17. O sea, la alternativa que tenga más cerca es la correcta. Por un número. Francisco, mira, me gustaría decirte que sí. Mira, muchos instructores, no digo que esté malo, también me gustaría decirle que sí a los instructores. Y ojalá que algún día algún instructor vea esto. Hay una gradiente, gradiente que va subida y bajada de acuerdo a los kilometrajes por hora. Se unen, como cuando se unen los astros, a 90 kilómetros por hora, cuando tú lo multiplicas el frenado por 5. Solamente te va a cuadrar cuando te pregunten la velocidad de 90 kilómetros por hora. Algunos instructores que explican esto cuando van en terreno, le explican al alumno y le dicen que a 90 kilómetros por hora se multiplica por 5, o que el frenado se multiplica por 5. Mira, el frenado no se debe multiplicar por 5.
sino que el frenado se debe multiplicar por el mismo número, 6 por 6, dividido por 2. Y eso te va a dar un aproximado. La verdad es que es 6 por 6 dividido por 1.8, dividido por 1.8. Es lo real, pero la mente nuestra no alcanza a sacar el 1.8. Es muy difícil que nuestra mente calcule el 1.8. Por lo tanto, esto es lo exacto. Mira, si yo, a ver, ¿dónde? Acá no tengo la... Espérame un poquito, a ver. No tengo la... No tengo la calculadora vigente acá. No, la tengo en el teclado numérico. Ya, pero mire, si tú sacas este ejercicio dividido por 1.8, te va a dar 20. 36, si tienes calculadora en mano, 36, yo tengo una acá, pero quería mostrarla. Aquí tengo una, pero quería mostrarla ahí en la pantalla. Si saco 6 por 6 me da 36, dividido por 1.8 me da 20, exacto. Y es lo exacto. Pero como nuestra mente no alcanza a calcular el 1.8, y cuando vayas a dar el examen tienes que hacerlo mentalmente, no con calculadora, lo divides por 2 y por 2 lo puedes sacar 18. Y 18 te vas a la respuesta hacia arriba, 18 hacia arriba a la alternativa, y esa es la correcta. ¿Ya? En este caso, mira, si tú calculas, voy a la pregunta que me hiciste tú, también para responder a Francisco y Denise y a todos los que están conectados, todos los que puedan ver esta clase. Francisco me hacía una pregunta muy importante, me decía el frenado es por 5 un aproximado, y yo le decía que a veces resulta, y lo pude comprobar, que solo resulta con 90 kilómetros por hora. Miren aquí abajo. Si yo multiplico 9 por 5 en el frenado, me da 45. Me da exacto. Muy bien. Porque a 90 como que se unen los astros. Pero a 60 kilómetros por hora, hagan un ejercicio. 6 por 5 es 30. ¿O no? Y el exacto es 20. Entonces estoy muy lejos de lo correcto. Si sale 90 kilómetros por hora, hazlo por 5. Pero aquí estamos explicando el tema exacto. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? 9 por 3 en la reacción 27. 25 es lo exacto. 9 por 9, 81 dividido por 2, 40,5 y es 45. Me voy hacia arriba y esa es la respuesta correcta. Miren en 120. Aquí ya se complica un poco porque trae 2 dígitos. También lo hice para que lo puedan ver. Se toman los 2 dígitos y se multiplica por 3 en la reacción y le va a dar 36. Lo exacto es 33. ¿Se acuerdan que era 33? Que lo calculamos nosotros. Y en el frenado, acuérdense que era 80. 12 por 12, 144 dividido por 2 da 72. Me voy hacia arriba, ese es un aproximado, y busco la alternativa más cercana hacia arriba, va a ser 80, y ese es lo correcto. Entonces, Francisco, mire, hagamos también la aclaración de los 5 que me decías tú. Si multiplico 12 por 5, me va a dar 60. Y acá es 80. Espero que te haya quedado claro, Francisco. No es por haber echado el mundo hacia abajo, sino que muchos instructores enseñan que el frenado es un aproximado de una multiplicación de 5 y no es lo correcto. Solamente les cuadra cuando son 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Ya, chiquillos. Escucha, espero que hayan quedado, pero muy bien. Vamos a ir a algunas preguntitas que les tengo preparadas de acuerdo al examen de hoy y nos vamos a ir a descansar de acuerdo a las distancias de reacción. Aquí vamos. Ya, chiquillos, atención, ya en pantalla le está apareciendo. Dice, ¿el tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta? Letra A dice sí, el calor y el exceso de calefacción. B dice no, no afecta en ningún caso.
C dice no, el tiempo de reacción disminuye con el calor. ¿Afecta? ¿Puede aumentar el tiempo de reacción? Sí, dice Francisco. Geraldo dice que sí también. F-grave dice que no. Y estudio 287 dice que sí. Y efectivamente es sí la respuesta. Recuerden que una de las materias que pasamos el día de ayer dice que hay algunos componentes que afectan el aumento de la reacción en el conductor cuando uno va con la calefacción encendida. ¿Mm? Puede generar fatiga, cansancio, somnolencia, sueño, etc. Muy bien, Gerardo. Vamos con la siguiente pregunta. La distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso. ¿Es falso o es verdadero? Se dan cuenta que ahora responden con más tranquilidad porque lo hemos estudiado. Entramos en el tema. Muy bien, Francisco. Muy bien, Grief. Seguimos. El tiempo de reacción solo puede variar en unas personas a otras. ¿No puede variar en una misma persona? ¿Puede variar en una misma persona? ¿Cuál es la correcta? El tiempo de reacción puede variar en unas, solo puede variar en unas personas a otras. ¿No puede variar en una persona? ¿Puede variar en una misma persona? Gerardo nos dice que es la C, que puede variar en una misma persona. Y la verdad es que es correcta. Bien, Francisco, también. Es correcto porque no sabemos el estado de ánimo o el estado psicofísico que puede uno mismo andar en algunos minutos más o en algunas horas más o al otro día. Puede variar el estado anímico o psicofísico. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? A, 0,1 segundo, B, 1 segundo, C, 0,1 minuto, D, 2 segundos. Ya, están todos bien aquí. ¿Qué pasó? Estudio 287 no es 0,1, es 1 segundo. No es micromilésima, no, es 1 segundo. Seguimos. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? A. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. B. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 4 la primera cifra de la velocidad. C. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra. La correcta, como dice Grave y Francisco, A. Por 3. Muy bien. O sea, con esto ya no podríamos equivocarnos cuando nos salga una pregunta esta. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta de alcohol? ¿Aumenta debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta? B, disminuye debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más rápida. C, de ninguna manera dado que el alcohol no afecte el tiempo de reacción. Griff me dice que aumenta. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción? ¿Aumenta el tiempo o disminuye? Aumenta. Ojo que es capciosa. Ojo que es capciosa. ¿Por qué te cambiaste, Griff? Aumenta el tiempo de reacción. ¿Está bien?
Ojo que uno se confunde porque cree a veces que disminuye. No, no disminuye el tiempo de reacción, aumenta. Si es el tiempo, no es que sea más rápido, se pone más lento. No está hablando de tu percepción, está hablando de lo que te demoras. Si aumenta la demora o no. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, el sistema de freno y la velocidad. ¿Será falso o será verdadero? Greg dice que es verdadero. Francisco también. Vamos con la respuesta. Verdadero. Efectivamente. El aumento en la distancia de frenado se puede deber a viento en contra, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo, amortiguador en mal estado, problemas de embriague. El aumento en la distancia de frenado se puede deber a amortiguadores, dice Greb. Efectivamente, porque en la materia que vimos dice que los amortiguadores pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Esta materia es para el próximo martes. Vamos con la siguiente. La siguiente y la última. Ya, chiquillos. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Qué variables influyen en la distancia de frenado? A. Solo la velocidad. B. Solo el estado de los neumáticos y freno. C. La velocidad, la iluminación del lugar y el estado de los frenos. D. La velocidad, el estado de freno y neumático y las condiciones climáticas. Greg Gerardo. Esta es la última, chiquillos. Vamos practicando. D. Bien, Gerardo, bien, estudio 287. Así es, pues, chiquillos, estimados amigos míos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo, por supuesto para su beneficio, pero se dieron el tiempo de poder poner atención en la clase, que les va a servir bastante en el examen y también en la vida cotidiana en la conducción. Desde ya quiero despedirme, esperar que descansen, nos volvemos a reencontrar el próximo lunes con los conductores clase B, martes y miércoles con los profesionales, revisando los libros de los nuevos conductores. Desde ya me despido, mi nombre es Julio Villalobos, a las 19:07 de la tarde estamos volviéndonos a reencontrar. Gracias a todos los que pudieron participar en la clase de hoy, sobre todo en las respuestas, en los ejercicios, como Gerardo, como Estudio, como Denise, como Gref, como Francisco y muchos más que lo más probable que no lo alcance a ver en la plataforma del chat. Así que muchas gracias por su sintonía, clases en vivo y en directo desde la plataforma de Practicates. Un abrazo gigante, estimados amigos. Nos volvemos a reencontrar en algunos días. Chao, chao, cuídense. Gracias a ustedes por sus comentarios de agradecimiento también para mi parte. Chao, chao, Denise, Gerardo y todos los que comentan. Vamos a detener.